Días, chicos, buenos días. Buenos días. Antes de empezar la clase, vamos a desarrollar un poco de vocabulario que es importante, como les dije, eh, manejar y aumentar nuestro vocabulario en cuanto a que los ejercicios, a la mayoría de ejercicios de razonamiento verbal se resuelven con criterios, con cultura general y con vocabulario. Abaldonar, ojo, baldón es un insulto, ¿sí? Es insulto, un insulto grave, ¿no? Abaldonar en este caso es humillar, ¿no? Generalmente en algunos códigos. Oye, y este término fue reemplazado, mira, es un término oculto, ha sido reemplazado por una palabra que no he revisado, voy a buscar si ha sido castellanizada por la palabra bullying, ¿no? La palabra bullying, ¿no? Hoy en día se usa mucho bullying, ¿no? Antiguamente se decía abaldonar, o en esferas cultas se utiliza la palabra abaldonar. Una palabra más coloquial, humillar. Y la palabra denigrar, ojo, la palabra denigrar es la humillación propia. Profe, ¿uno se puede humillar? Sí, sí, la denigración es la humillación propia, ¿sí? El humillarse uno mismo. ¿Cómo es eso, profesor? De la humillación propia. Eh, Llamémosle así, las personas que se dedican al hurto, ¿no? Al hurto, al robo, al latrocinio. Quienes se dedican al choreo, ¿ya? Quienes se dedican al robo, se denigran, se humillan ellas mismas, ¿no? Al verse comprometidas en esa acción tan humillante, ¿no? Ellos mismos se humillan. Ese caso es un caso de denigración, ¿no? Otro caso, el joven o el hombre que es abandonado por la mujer, ¿no? O por la esposa, y se denigra volviéndose alcohólico, ¿no? Se humilla al máximo, al grado del alcoholismo terrible, ¿no? Es una denigración, una humillación propia, ¿no? Interesante el conocer el significado de las palabras, ojo. Abandonar de manera culta, humillar de manera coloquial, denigrar la propia humillación, ¿no? Enaltecer, poner en alto, ¿m? Enaltecer, ennoblecer, enalborar también es muy buena palabra, ¿no? Todas significan levantar el ánimo, levantar el ego, ¿no? Muy buena, muy buena. Ok, jactancia, jactancia. Los pitufos, ¿no? El pitufo vanidoso, ¿no? La vanidad. Ojo, la vanidad es un tipo de jactancia, ¿sí? La jactancia es, digámoslo así, llamémoslo así, la pedantería. ¿Conocen han escuchado alguna vez la palabra pedante? Sí, ¿no? Sí, es extraña esa palabra. La pedantería o la jactancia o la vanidad o el engreimiento. Hay otra palabra, mira, hay una palabra que se usa mucho. Soberbio, ¿no? Ay, ¿por qué cuando quiero tipear? Ah, ya sé por qué. Ya, la soberbia. La soberbia es otra, la pedantería, ojo, pedantería, ¿sí? Ok, son sinónimos de jactancia. Hey, de soberbia, la persona que posee soberbia, soberbio. Pedantería, pedante. Vanidad, vanidoso. Engreimiento, engreído. Y jactancia, jactancio. Jacinto. No, hey, jactancioso, ¿ya? Entonces imagínate, pues, en una conversación que tú uses la palabra jactancioso, ¿no? Ah, no, tú eres muy jactancioso o jactanciosa cuando estás peleando con tu amiga, ¿no? Con tu Pinky. Le dices, no, ya no eres mi Pinky porque eres jactanciosa. Y tu Pinky, y no te va a poder responder nada porque no sabe, pues, porque no sabe, ¿ya? Ok, utiliza los términos que estamos aprendiendo porque es la única manera que los conozcas, ¿sí? Es la única manera que los tengan, ¿sí? Vanidad, es lo más cercano. Es la soberbia en cuanto a la belleza, ¿no? En cuanto a a la belleza.
Hay un término más. Ah, y mira, este término, la vanidad al extremo, la vanidad al extremo. Ay, disculpe, ¿eh? Narcisismo, narcisismo. El narcisismo es la vanidad al extremo, ¿sí? Al extremo. Viene de la historia de Narciso, ¿no? La historia de Narciso sí la conocen, ¿no? Mitología griega, ¿no? Sí conocen la historia de Narciso, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no, ya. Al final les cuento, me hacen acordar a las 10:23, me hacen acordar para contarles la historia de Narciso, ¿ya? Mitología. Oye, las historias de mitología son buenísimas y dan origen, y dan origen a muchas palabras, dan muchas. La opulencia es el lujo en extremo, ¿sí? El lujo en extremo, la riqueza, ¿sí? La abundancia, ¿sí? Lujo en extremo. Hey, hay otro término muy interesante que se utiliza de mala manera, el término pompa, ¿sí? Pompa es lujo, ¿sí? Opulencia, ¿sí? O pompa también es burbuja. Pompa también es burbuja, disculpen un sonido por aquí. Pompa también es burbuja, ¿sí? Y de ahí salen lo que es las pompas de jabón, las pompas de jabón. Y en Brasil, pompa es ya, mueve la pompa. Eso también me dicen cuando les cuente la historia de Narciso para explicarles por qué se le llama pompas a las pompas, ¿ya? Y sí, profe, hoy día estás loco. Bueno, siempre, profe. Ya. El misántropo es el que odia a los hombres, el que tiene aversión o rechazo a los hombres. De aquí también, ojo, de aquí se deriva otro término que vamos a colocar lo que se está usando mucho ahora en elecciones, misógino, ¿sí? Misógino, ¿sí? Que es quien tiene rechazo a las mujeres, odio o aversión a las mujeres, ¿sí? Misántropo, quien tiene odio, rechazo a los hombres o a la especie humana, ojo, ¿ya? En este caso, un sinónimo de misótropo, el insociable, ¿sí? El que se aleja, el intratable, el retraído, ¿sí? En la persona que se aleja, ¿no? Se aleja de la sociedad, que piensa que los demás seres humanos son un desperdicio, ¿no? Y sin darse cuenta que él también es un ser humano y es parte de la sociedad, ¿no? Un misántropo, insociable, retraído, sociable, cordial, sus antónimos. Listo, ¿cuántas vamos, por favor? Jóvenes, chicas, ¿cuántas palabras vamos? 4 palabras, profesor. 4, una más, la yapa del día de hoy. Indemne. Demne es daño, daño. Demne es daño, ¿sí? Demne. Indemne, sin daño. Que no, miren, ahí la imagen, ¿no? El automóvil está hecho, ¿no? Y sin embargo el piloto salió indemne, sin daño. Sinónimo, ileso, incólume, ¿sí? Ileso, incólume, sin daño, ¿sí? Lo opuesto, daño, perjudicado, lesionado, trauma, trauma. En cuanto a trauma, ojo, en cuanto a trauma, en lo que es medicina, trauma es golpe, ¿sí? Trauma es golpe. Por eso cuando vas a los hospitales, el primer lugar donde te derivan es traumatología, ¿no? Para ver si es que tienes algún golpe, ¿sí? No te llevan a traumatología porque seas traumadita, ojo. Ya, traumatología de golpe. Profe, usted solo se ríe, ¿no? Hasta que un día me voy a suicidar acá en vivo. ¿Ah? Ok, vamos vamos a la clase del día de hoy. Sí, vamos a la clase del día de hoy. Vamos a ver un poco algunas relaciones que quedaron en el tintero, como son la hiperonimia, la hiponimia, la oronimia. Ojo, y vamos a ver unas cuantas más que quizás no las has desarrollado en,
en clases anteriores, ¿sí? Vamos a empezar con los antecedentes y vamos a determinar un poco lo que son los semas, ¿sí? Ojo, los semas, y esto es importante, por favor, los semas, porque de aquí se deriva todo lo que está relacionado con los significados, ¿sí? Técnica del subrayado, siempre técnica del subrayado, jóvenes, ¿sí? Unidad mínima de significado, son los semas, ¿ya? Unidad mínima de significado son los semas. Y ahora, cada sema es una característica de la palabra o del signo lingüístico, ¿ya? Si juntamos los semas, ¿ya? Llegamos a lo que es la acepción o el significado, ¿ya? Entonces los semas son las características de la palabra. Y vamos a ver ahora cómo se forman los significados, porque vamos a encontrar características generales y vamos a encontrar características particulares. Y en las características particulares se va a diferenciar un concepto de otro concepto, que en algunos casos, como les digo, tienen muchas características generales en común y que sus significados se van a diferenciar por los semas o características particulares. Fíjense, vamos a ver, aquí hay unos ejemplos de eso, ¿no? A ver. A ver, ¿qué rasgo común? No, empezamos aquí. ¿Qué son los semas? Rasgos de significado distintivo mínimo, es decir, unidad de significado que posee toda palabra. Fíjense en el caso de martillo, ¿ya? En el caso de martillo. En primer lugar, un sema nos va a decir que es una herramienta. Ahora, ¿este sema es general o particular? General. Es un sema general, ¿sí? Se usa en algunos oficios. Este sema, ojo, sema general, este de aquí sema general, y el de aquí, el segundo, se usa en algunos oficios. También es un sema general, ¿ya? Al decir tiene mango, ya estamos colocando un sema particular. Si nosotros juntamos sus semas o sus características, vamos a llegar a lo que es el significado, ¿sí? E incluso armamos la acepción o significado que encontramos en el diccionario. Hay que ser, ojo, muy cuidadosos, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos cuando determinamos los semas para, generalmente o finalmente, el último sema es el que define el significado total de la palabra, ¿ya? Ojo, esta es la descomposición en sus semas, o sea, descomposición en sus características, que tiene características generales y tiene características particulares, ¿sí? Ok. Carambas. Vamos a seguir, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tipos de semas, ¿ya? Semas comunes, ¿ya? Que son los rasgos de significación compartidos por un conjunto de palabras, o los semas, como te dije, semas generales, ¿ya? Semas generales, ¿ya? ¿Ok? Fíjate, mira, fíjate, en este caso, tanto martillo como serrucho y como hoz, en este caso tienen los mismos semas comunes. Mira, son herramientas, se usan en algunos oficios y todas tienen mango. Ahora fíjate, esta característica que era una característica particular, al aparecer otros signos lingüísticos, ya comparte con otros signos lingüísticos y se convierte en un sema común o un sema general. Para determinar la diferencia entre martillo, serrucho y hoz, en este caso sí vamos a tener que usar semas particulares, y ahí ya se marcará la diferencia entre un martillo, un serrucho y una hoz. Pero en sí, estos semas
forman el significado, pero el que determina es el sema particular. Vamos a ver ahora. A ver. Semas diferenciales o particulares, ¿sí? Son los rasgos de significación que difieren en un conjunto de palabras. Fíjense, en este caso. Vamos a ver. Conjunto de palabras, martillo, serrucho y hoz. ¿Ya? Y mira, estos semas, estos dos semas que tenemos aquí, tienen cabeza de hierro, ¿sí? Y se usa para golpear. Ya son los semas diferenciales o los semas particulares que hacen la diferencia entre este término y los demás, ¿no? Y los demás, ¿no? Fíjense, en este caso, en cuanto a serrucho, también tiene los semas comunes que vimos anteriormente, pero aparecen ya estos semas diferenciales. Tiene una hoja plana y dentada. Se usa para cortar. Y con estos semas diferenciales o particulares, ojo, con estas semas diferenciales o particulares, ya la definición de cada palabra ya cobra una diferencia o ya cobra un concepto ya preciso hacia cada término. Hoz, ¿conocen la hoz? ¿Conocen la hoz? ¿Alguna vez han visto una hoz? Jóvenes, señoritas, ¿han visto una hoz? Ya sí, profesor. Sí, utilizada en jardinería y en el campo, ¿no? Vamos a usar, el profesor Avantín, ustedes saben, el profesor Avanto dibuja muy bien, ¿no? Es un mango así de madera, sí, llamémoslo así, un mango, ya, un manguito así, y tiene una hoja de este tipo, ¿no? Muy distinta a la herramienta que usa la parca, ojo, ¿ya? Esto generalmente en el campo o en la jardinería se utiliza para cortar el gras, cortar la hierba, ¿sí? No es como en la ciudad que se utiliza el cortacésped, la cortadora eléctrica, no. Esta es la herramienta que se utiliza eh, en el campo, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro tipo, hay otros tipos de hoz que son las que se grafican con la imagen de la muerte, ¿no? Que es más larga solamente. Eso ya ahorita, y bueno, ya ahorita lo vamos a desarrollar. Vamos a los semas diferenciales de hoz. Mira, tiene una hoja curva y cortante. Y se usa para segar. Segar es cortar, ojo. Segar es cortar hierba. Entonces, fíjate, en este caso, los semas diferenciales o particulares, van a determinar el significado y la diferenciación en este caso, del significado de estas palabras, que como lo habíamos visto anteriormente, en los semas comunes o semas generales, coincidían las tres las tres palabras en los mismos semas generales o semas comunes, ¿sí? Importante, ojo, importante cuando hagamos definición de conceptos, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con los significados de las palabras y por eso hace un momento... Vamos a ver en este caso entonces, los semas de martillo, serrucho y hoz pueden representarse mediante el siguiente esquema, ¿no? Fíjense, aquí tenemos los semas comunes o semas generales, ¿sí? Vamos a colocarlos en un cuadrito para diferenciarlos, ¿no? Los semas generales o comunes, ¿sí? Si te das cuenta, ¿sí? En este caso con signo más o check podría ser, ¿sí? Y aquí al otro lado tenemos los semas diferenciales o particulares, ¿no? Que solamente van a poseerlos algunos, ¿no? En este caso, aquí, ¿no? De acuerdo a cada concepto o de acuerdo a cada palabra. ¿Sí? Ok, entonces los semas, retomando, los semas van a ser las características del significado de una palabra. Y así es que ojo, y así es como se arman los significados de las palabras. Los semas van a ser las características
del significado de las palabras. Dentro de esos significados van a ver significados comunes, significados generales, ¿sí? Características generales, y van a haber características particulares o diferenciales, que van a ser las características que van a determinar, el significado o la diferenciación entre algunas palabras que tienen, como se dice, acepciones parecidas, ¿ok? Listo. A ver, vamos a ver. Algo más antes de entrar a lo que es la hiperonimia. Ay. Antes de entrar a la hiperonimia, esto no, ya. Listo. El semema, listo. Es el conjunto de semas que define el significado completo de una palabra. Entonces, un semema es el significado. La unión de todos los semas, tanto los semas comunes con los semas diferenciales, o sea, los semas generales con los semas particulares, en lo que se conoce como definición o concepto, ¿sí? Como definición o concepto. Herramienta general, usada en algunos oficios, general, con mango, aquí está, con mango, como, general, y aquí empieza particular, 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 ¿no? Ok, un semema, entonces, viene a ser en pocas palabras, el significado, acepción o definición, ¿sí? Significado. Ok, vamos a practicar un poco esto, porque luego va a haber un poco de esto en la práctica. Subraya los semas comunes que comparten los siguientes grupos de palabras y luego menciona un término más para cada grupo. ¿Ya? A ver. En este caso, es un artefacto. Artefacto. A ver. ¿Todos cumplen la misma? Sí, ¿no? Sí, refrigeradora, televisor, tostadora, aspiradora. ¿Ya? Sema general. ¿Ya? Sema general. A ver, es eléctrico. Ya, refrigeradora, televisor, tostadora, aspiradora. Sema general. ¿Sí? Ahora, fíjate, sirve para cocinar, sirve para cocinar, sirve para cocinar. La refrigeradora, no. El televisor, no. La tostadora, sí. Hey, la aspiradora, no. Entonces, en este caso, dentro de este grupo de palabras, el tercer sema es el que diferencia o el que determina la diferenciación entre esta serie de palabras. Lo que va a determinar lo que vimos la clase pasada, lo que va a determinar lo que se conoce como término excluido, ¿no? Lo que nos va a determinar el término excluido dentro de este grupo. ¿Sí? Ok. A ver, otra más. A ver, empezamos aquí, otra vez, con silla, a ver. Es un mueble, característica general, a ver, silla, banca, taburete y sillón, término general. A ver, siguiente. Tiene respaldo, ¿la silla tiene respaldo? Sí. Ya, ¿la banca tiene respaldo? ¿La banca tiene respaldo? Ya, Sí, no profesor. tiene. Sí tiene algunas, aquí en este caso, algunas poseen, algunas no. Entonces, no es un término preciso en cuanto a banca, ¿ya? El taburete, ¿qué es un taburete? Es como un puff, ¿no? Tampoco. En el caso del sillón sí tiene respaldo, ¿ya? Sirve para sentarse. Esto es general, fíjate. La silla, la banca, el taburete y el sillón. En este caso, el sema diferencial, o sema particular, el respaldo. En este caso, ojo, porque luego tendremos que colocar entre silla y sillón otro sema particular para diferenciar silla de sillón. ¿Sí? Ok. Llamada. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Listo. Sema común de las palabras de cada grupo. A ver. Un sema común. Ah, bueno, esto ya
como para término excluido, ¿no? Perdón, para campo semántico. Ya. Vamos un poco ahora a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Hemos desarrollado como relaciones semánticas, ya hemos desarrollado la sinonimia, hemos desarrollado la antonimia, hemos desarrollado la clase pasada, creo, la polisemia, o en una de las clases, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar el día de hoy es todas estas relaciones que nos faltan, ¿sí? Todas estas que nos faltan, como la hiperonimia, la hiponimia, la holonimia, ¿sí? La cohiponimia. Estos tres son juntos, ojo, estos tres se trabajan juntos, ¿ya? La holonimia, la meronimia, la comeronimia y la eponimia tienen que ver nuevamente, ojo, estos de aquí, vamos a ver. En general, todas estas relaciones tienen que ver más adelante con el tema de analogías, ¿sí? Analogías. Cuando desarrollemos, y esto nos va a servir mucho para determinar las relaciones análogas, ¿sí? Análogas, ¿ya? Ojo, las relaciones análogas van a tener como base estas relaciones. ¿Ya? Por eso es importante verlas antes de desarrollar lo que es el tema de analogía, ¿ya? Entonces, si nosotros comprendemos y desarrollamos bien estas relaciones, entonces el desarrollo de las relaciones análogas va a ser un poco más fácil de comprender, ¿ya? Entonces vamos a empezar con, bueno, ya vimos hiponimia, ya hemos visto, vamos a similares opuestos es para sinonimia y antonimia. Vamos a ver, en primer lugar, la hiperonimia, ¿sí? La hiperonimia. La hiperonimia tiene que ver con el concepto o con la relación de género-especie, con la relación de género y especie, ¿ya? El hiperónimo va a ser el género, el hiperónimo va a ser el género, ¿sí? Y va junto con la hiponimia, porque la hiponimia va a ser, o el hipónimo va a ser la especie, va a ser la especie. Entonces, fíjate, la hiperonimia tiene que ver con género-especie y la hiponimia tiene que ver con especie y género. Pero generalmente nosotros vamos a mencionar, cuando hablemos de hiperónimo, vamos a hablar del género. Y cuando hablemos de hipónimos, vamos a hablar de las especies. ¿Sí? Cuando hablemos de hipónimos, vamos a hablar de las especies. Simple, fíjense, cítrico es el género, que va a ser en este caso el hiperónimo, ¿sí? Y limón va a ser el hipónimo de cítrico. ¿Ok? Igual aquí, el hiperónimo, en estas dos palabras, el hiperónimo va a ser reptil, ¿sí? Y el hipónimo va a ser iguana. El hiperónimo va a ser camélido, el género, ¿sí? Y el hipónimo va a ser camello. Vamos aquí a este lado. Por eso van juntas estas dos, ¿no? En el caso de el hipónimo va a ser limón, bueno, está inverso, ¿no? El hipónimo va a ser iguana y camello. Y los hiperónimos van a estar marcados. Entonces, si yo digo, por ejemplo, flauta, o trombón, ¿ya? Trombón, sí, trombón. ¿Qué es un trombón? Un instrumento musical, ¿no? Entonces, trombón va a ser un hipónimo, ¿sí? Va a ser un hipónimo. Y su hiperónimo va a ser instrumento, ¿sí? Y va a ser el hipónimo va a ser trombón, y el hiperónimo va a ser instrumento. En pocas palabras, cuando hablemos de hiperonimia, va a ser género, y si hablamos de hiponimia, especie. Género, especie. Género, especie. ¿Ok? Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ok. Junto
Junto con estos dos, el género y la especie, hay un concepto denominado la cohiponimia, ¿sí? La cohiponimia, vamos a señalarla aquí, espérense. La cohiponimia. La cohiponimia es la relación de igualdad o de semejanza entre hipónimos que pertenecen a un mismo hiperónimo. ¿Cómo es eso? Prácticamente especies comunes dentro de un hiperónimo, ¿no? Fíjense, en este caso tenemos varios hipónimos, hipónimo, otro hipónimo, ya. Son hipónimos porque pertenecen a un hiperónimo. ¿Cuál será el hiperónimo? ¿Cuál será el hiperónimo? Frutas. Claro, frutas. El hiperónimo es frutas. ¿Ya? Y entre ellos, ojo, entre todos estos hipónimos, existe la relación de cohiponimia. O sea, todos ellos son cohipónimos, todos ellos son cohipónimos. ¿Por qué? Porque son hipónimos de un mismo hiperónimo. Profe, como que confunde esos términos. Sí, parece un trabalengua, ¿sí? Ya. Otra vez, retrocedemos. A ver. Tanto plátano por sí solo es un hipónimo. Papaya por sí solo es un hipónimo del hiperónimo fruta. ¿Sí? Son hipónimos. Pero el conjunto de hipónimos se denominan cohipónimos, ¿sí? Cohipónimos. El grupo. Todos son cohipónimos del hiperónimo frutas. ¿Sí? Lo mismo se da con este caso, ¿no? Cítricos, ¿no? Profesiones, ¿no? Medios de transporte, ¿no? Por sí solos, son hipónimos, por sí solos. ¿Sí? Por sí solos son hipónimos. Pero en conjunto son cohipónimos. ¿Sí? Y el hiperónimo es el término que los encierra, llamémoslo así, o el género. ¿Ok? ¿Sí? Algo trabalingüístico es, ¿no? Algo trabalingüístico, ¿no? Los hipónimos, al unirse, son los cohipónimos y todos forman parte de un mismo hiperónimo, ¿no? Suena trabalingüístico. Ok. Vamos al siguiente concepto. Ojo. El siguiente concepto tiene que ver con la holonimia, ¿sí? Holonimia, perdón, que nos muestra, y fíjense, tanto holonimia, espérate, voy a usar el amarillo ya no, profe, marea, con el rojito mejor. La holonimia y la meronimia, ojo, van de la mano, como hace un momento vimos, la hiperonimia y la hiponimia, ¿ya? ¿A qué se refiere la holonimia? Holonimia, ¿a qué se refiere? Al concepto, a la relación de todo con su parte. Un todo y su parte. Y la meronimia, al concepto o a la relación de parte todo. ¿Sí? Entonces, ojo, en este caso, el holónimo es el limón y el merónimo es la pipa, porque es una parte del limón. Igual aquí. El holónimo es iguana y el merónimo es cola. Igual que en camello, holónimo y joroba, el merónimo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, es una relación donde tanto la holonimia y la meronimia, la holonimia, vamos a colocarlo aquí con letra grande, es la parte, es el todo, ay, con amarillo no, ya con amarillo. Y la meronimia va a ser la parte. ¿Ya?
Entonces, profe, y entonces aquí también, al igual que hace un momento, va a haber cohipónimos o comerónimos, como hace un momento, para completar el doble trabalengua, profesor. Ya esto está muy trabalingüístico, profesor, ya como que esto ya... Y por eso nunca me ha gustado, claro. La comeronimia, ¿qué quiere en este caso? Todas las partes de un todo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, el, el holónimo es plátano, ¿no? Y los merónimos son cáscara, rama, pulpa. ¿Eh? Y los comerónimos, o sea, la unión de todas las partes, son los comerónimos, o la comeronimia, ¿sí? Hace un momento, igual que especie y género y especies, ya, igual, el conjunto de todas las especies, ya, igual ahora sí, todo y partes, ¿no? Y en la unión de todas las partes son la comeronimia, ¿sí? Igual que aquí, celular, ya, esto es el holónimo, y estos son los merónimos, por sí solos, merónimos, ¿no? Ya, pero juntos son comerónimos, ¿sí? Ok. Cerramos acá. Y vamos a ver unas dos últimas relaciones, ¿sí? Dos últimas relaciones en cuanto a la eponimia, ¿ya? El epónimo, ojo, el epónimo es, vamos a decirlo así, la formación de un sustantivo, porque se va a formar un sustantivo derivado, ojo, de una persona o se le da a un pueblo o a un objeto de cualquier clase. Fíjense, en este caso, Gabriel Falopio, ¿sí? Se utilizó su apellido para denominar a la parte del órgano femenino conocido como las trompas de Falopio, ¿sí? Louis Braille, ¿sí? Que era un pedagogo francés, él inventó el código que se conoce como el código Braille. Pero fíjate, el sustantivo ya varía un poco, pero hace alusión al apellido de esta persona. Igual que Dalton, que tuvo estudios sobre la afección ocular denominada el daltonismo. John Down, un médico británico que estuvo investigando sobre esta deformación en uno de los cromosomas, no recuerdo bien qué cromosoma es, y que produce el síndrome de Down. Ojo, el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿sí? No es una enfermedad. Ojo, es digámoslo así, dentro de los pares de cromosomas que tenemos, se presenta uno de los cromosomas incompleto, ¿sí? Un par de los cromosomas, se presenta un cromosoma incompleto, y es lo que produce en algunas personas el síndrome de Down, ¿sí? Que era estudiado por este médico, ¿sí? John Down. Entonces, fíjate, ¿a qué se refiere con la eponimia? ¿Sí? A nombres o a sustantivos derivados o de una persona o de un pueblo o de un lugar, que para determinar un concepto o determinar algún tipo en este caso, algún tipo de concepto, ¿no? Esto creo que les mencioné en la clase pasada, ¿no? Sobre Alfred Nobel, ¿no? Creo que les conté un poco la historia de Alfred Nobel, ¿no? Que era minero y que para obtener mayor material juntó la glicerina con la pólvora y obtuvo lo que es la dinamita, ¿no? La dinamita, ¿no? Louis Pasteur, la pasteurización, claro, y por aquí Pitágoras, ¿no? Teoremas de Pitágoras, eso. Ya, hasta aquí estaba bien la clase. Vamos a borrar, ¿ya? Vamos a borrar. Hasta acá estaba bien la clase. Tan chévere iba hasta que apareció teorema de Pitágoras, ya. Ok, a esto se refiere la eponimia, ¿sí? El uso de un apellido o del nombre de una persona para determinar luego o convertirlo
parte de un sustantivo o de una frase sustantivada, ¿no? Seguro lo han hecho en las frases sustantivadas o las locuciones, en las locuciones sustantivas, cuando han visto el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto, cabello de ángel, ¿no? Cabello de ángel. Estamos fusionando, de ángel. Estamos fusionando dos sustantivos para dar origen a un nuevo sustantivo, ¿no? Una locución, se les denomina locución sustantiva o frase sustantivada. Y de ese tipo hay varias, ¿no? Sustantivo más sustantivo, sustantivo más enlace más sustantivo, o epónimos, que son derivados de los nombres o apellidos de personas o de lugares para nombrar conceptos. ¿Sí? Ok, 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 ok. Hasta aquí, hasta aquí. Estas relaciones más que todo nos van a servir en lo que es analogías, y la eponimia de repente nos va a servir en lo que es gramática, ¿no? Gramática. Generalmente no te preguntan en los exámenes de admisión, no te preguntan cuál es la frase sustantivada, o mencione o subraye cuál no es una frase sustantivada, ¿no? Te mencionan epónimos, ¿no? Te dicen, cuál de estas alternativas no presenta un epónimo? Entonces tú, epónimo, y estás ahí en el aire. Siempre es bueno mencionar, como ustedes están nivel pre, siempre asociarlo a lo que son las preguntas del examen de admisión, ¿ya? 10 y 24. Para cerrar, vamos a cerrar con la historia de Narciso, aunque yo les dije que me digan a las 10 y 23, a las 10 y 24. Ya, según la mitología griega, Narciso era un ser que Zeus le había dado demasiada belleza, y que el oráculo había decidido que cuando él se viera reflejado, sería el día de su muerte, ¿no? Entonces su madre, ¿qué hizo? Le retiró todo tipo de espejos, ¿no? Y evitó durante toda su niñez que se viera un espejo. Pero ¿qué pasa? Que empieza a crecer y despierta la admiración, porque era un hombre muy bello, ¿no? Despierta la admiración de mujeres e incluso de hombres, ¿no? Era muy bello, ¿no? Pero así su mamá, para evitar que se cumpla el oráculo, ¿no? Evita en todo momento que vea su imagen, porque el oráculo había dicho y su madre pensaba que apenas viera su imagen moriría, ¿no? Entonces evitaba todo contacto. La ninfa Eco había tenido un romance con Zeus y es expulsada del Olimpo, y Hera, que era la esposa de Zeus, la castiga volviéndola prácticamente semi-muda, y lo único que podía repetir la ninfa Eco en el destierro era la última frase o la última palabra que le decían las personas. Entonces, por ejemplo, si tú te encontrabas con la ninfa Eco en el bosque y le decías, ¿cómo estás? Ella lo único que te podía decir es, estás. ¿Cómo te llamas? Y te decía, llamas. Por más que te quisiera decir su nombre, no te podía decir su nombre. Estaba castigada por la diosa Hera, que era la esposa de Zeus. Y por esa vergüenza que sentía la ninfa, se fue al bosque, ¿no? Donde se ocultó, y en uno de esos días pasa Narciso, y ella, enamorada de su belleza, ¿no? Piensa, y en vez de hablarle, en la tierra le escribe un poema, ¿no? Narciso, como se sentía bello y se creía bello, la rechaza, ¿no? La rechaza, y la ninfa Eco, por tanta tristeza ante este rechazo, se esconde en las cavernas, donde se funde con las piedras, donde se funde con las montañas, y se transforma en lo que hoy conocemos como el eco, ¿no? Y entonces cuando vamos y gritamos en las cavernas o en las montañas y decimos, hola, quien nos repite es la ninfa Eco, ¿no? Hola, ¿no? ¿Qué pasa con Narciso? Que Narciso, Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la belleza, decide castigar a Narciso por lo que hace con la ninfa Eco, y le produce muchísima sed, ¿no?
tiene demasiada sed y Narciso se acerca a una laguna, a un lago cercano, y en ese momento, cuando se acerca a tomar el agua, en el agua veo un ser maravilloso, un ser muy bello, ¿no? Del cual se enamora, ¿no? Y ese ser tan hermoso era él, ¿no? Era su reflejo. Y se acerca y quiere atraparlo, quiere abrazarlo, quiere agarrarlo, y se vaya adentrando en lo que es la laguna, y se sumerge y muere ahogado, ¿no? Narciso hoy en día es el término utilizado para la jactancia o la vanidad extrema, ¿no? Narcisismo. En esa laguna nació, de donde fallece Narciso, dicen que nació una flor muy bella, que es la flor que se conoce como la flor del narciso, ¿no? En la mitología griega con esto explica tres cosas, ¿no? El origen del eco, el origen de la vanidad y el origen de la planta del narciso, ¿no? Ok.